Quien hablaba era el jefe de terapia intensiva del sanatorio Otamendi. Yo no sé si todo el mundo conoce el sanatorio Otamendi. Para muchos es el mejor del país. Si no es el mejor, está entre los mejores. Ustedes no acaban de escuchar a un miembro del gobierno nacional o a alguien que tiene algún problema puntual con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Disculpen que voy a tomar agua. Este hombre es un profesional prestigiosísimo, que no habla en nombre de la política. Ha dejado frases, o sea, lo que él está diciendo es que el sistema ya colapsó, ¿sí? Que no hay camas, que la gente le están llevando el oxígeno a la casa o en una ambulancia, que eso tiene muy poco efecto, es decir, que genera ya mayor mortalidad, que pueden agregar alguna cama más, pero lo que no tienen más son médicos y que los médicos están muy cansados y por lo tanto eso también genera una mayor mortalidad. Es decir, la gente que en este momento, discúlpenme, pero es terrible, ¿no? Es terrible. Es terrible. La gente que en este momento está en terapia intensiva no está bien cuidada ya. No está bien cuidada. Aún los que están siendo atendidos pueden fallecer porque los médicos están agobiados, no dan más. No dan más. Él dijo que considera que aún las medidas del gobierno nacional son insuficientes y que está está muy mal con el gobierno de la ciudad, ¿no? Que hace política con esto. Le repito, acabamos de hablar con un hombre que no habla desde ningún lugar político, lo debe tener, pero no lo demuestra nunca. Es un hombre muy prestigioso que está a cargo de quizá la mejor clínica que tenemos en el país, que es el sanatorio Otamendi. Y nos está advirtiendo que la situación sanitaria es trágica. Vamos a una tanda. Bueno, les pido disculpas al público, pero bueno, en general soy sensible y en todo esto me tiene mal, ¿no? Todos los días me llega cualquier mensaje que me llega a un amigo, me asusto porque está lleno de familiares y amigos que están mal y estoy muy sensible. Uno a veces piensa que bueno, ahora consiguió una cama y va a estar bien, y el mismo jefe de terapia intensiva de Otamendi te dice, ni siquiera el que consigue una cama está bien porque quien lo atiende no está en condiciones de atenderlo. Más allá del enojo, la bronca que tenemos con toda la gente que está generando esto, me genera una profunda tristeza, la verdad. Para hablar de ese tema, estamos en comunicación con el jefe de terapia intensiva del sanatorio Otamendi, Arnaldo Dubín. Buenos días, doctor Dubín, ¿cómo le va? Roberto Navarro le habla. Buenos días, ¿cómo está Roberto? Le quiero aclarar que si bien soy el jefe de la terapia intensiva del sanatorio Otamendi, mis opiniones son absolutamente particulares. Muy bien, perfectamente. En principio cuéntenos cómo está, cuál es la ocupación, cuál es la situación en el Otamendi. Muy bien. A mí me parece que más que recurrir a datos de una institución en particular, deberíamos hacer referencia a la evaluación, ya incluso retardada en el tiempo, que hizo la Sociedad de Terapia Intensiva la semana pasada, en la que encontró que la ocupación de las terapias intensivas en el AMBA era del 95%. Estos números, ya de por sí preocupantes, se están agravando considerablemente. Estamos en una situación que es extrema. En este momento los pacientes pasan horas y horas dando vueltas en ambulancia o esperando en la casa antes de poder ser ubicados en una terapia intensiva. La situación es cada vez más acuciante y estamos hablando de camas, pero en realidad lo que verdaderamente limita el funcionamiento del sistema no son los recursos físicos o tecnológicos, sino los intensivistas, enfermeros, kinesiólogos y médicos, y esta es una situación mucho más grave que el número de camas ocupadas. Porque eso no se puede sumar, no vamos a conseguir. No vamos a conseguir, además,
Usted sabe que éramos pocos antes de la pandemia hizo estragos en nuestras filas, un montón de compañeros se enfermaron, algunos no han vuelto a trabajar, otros fallecieron, algunos no quieren hacer más terapia intensiva, y tenemos un estado de agotamiento terminal, que tiene que ver también con las malas condiciones de trabajo, con los sueldos bajos, y esta fatiga, y yo quiero ser muy enfático en esto, no es un sentimiento que solamente nos involucra a nosotros, ni siquiera es un sentimiento. Cuando se hace un ejercicio y aparece la fatiga, por más voluntad que usted ponga, el rendimiento cae. En terapia intensiva, esta caída del rendimiento asociado con la fatiga, crudamente significa que los pacientes se mueren más. Esta no es una apreciación personal, esto está basado en evidencia científica muy fuerte. Entonces estamos muy mal, el sistema sanitario está más endeble que durante la primera ola de la pandemia. Y por supuesto, en el contexto de una situación epidemiológica explosiva. ¿Por qué se dan esas diferencias? ¿Cuál es la lectura distinta que hay de cuando el gobierno de la ciudad da el porcentaje de ocupación y la asociación de terapistas da uno distinta? ¿En qué se basa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? Bueno, mire, yo primero me gustaría decirle que no es una observación de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. La semana pasada los efectores de la salud pública, privada y de la seguridad social emitieron un durísimo comunicado alertando sobre el colapso del sistema, y esto fue refrendado por el conjunto de las sociedades científicas argentinas. La vivencia de todos los intensivistas, aún de los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, ustedes hacen periodismo de investigación y esto es fácilmente asequible, es que estamos colapsando. Ahora, yo entiendo lo que usted me pregunta y bueno, yo hago referencia a un programa que veía la semana pasada en la que participaban funcionarios políticos y sanitarios de la ciudad y la verdad había verdaderamente una amplificación incestuosa en las opiniones de cada uno de ellos. Por ejemplo, el vicejefe de gobierno porteño diciendo que la situación se había agravado, pero que estaba todo contenido. Bueno, él mismo dijo hace unos días que se prendieron semáforos amarillos. Para mí esto es daltonismo sanitario, porque todo está un rojo encendido, incendiándose. Otro funcionario, el mismo que afirmó que estamos en estado de sitio, planteaba que la ocupación de las terapias intensivas era del 60%. La verdad que parecen mundos paralelos. Eso no es cierto, lo que dijo no es cierto, no estamos en un 60%. Bueno, yo no quiero ser tan taxativo, por lo menos no es la realidad que me transmiten los compañeros la pregunta, en los hospitales públicos. Quizá no me hice entender, es si puede haber una distinta forma de hacer esa cuenta o si directamente se está diciendo algo que no es así. Mire, yo tengo la impresión, por ahí estoy equivocado, que se está construyendo un relato. Se está construyendo un relato en el que se minimiza la situación epidemiológica, la crisis del sistema sanitario, y esto, por supuesto, es funcional a la resistencia a las absolutamente indispensables medidas de restricción implementadas por el gobierno nacional. Ustedes piensan que el sistema está prácticamente en colapso, es decir, ya hay gente que tiene... Hay dos factores que usted acaba de enumerar. Una, que la gente pasa horas dando vueltas hasta encontrar una cama, eso desde ya debe generar un deterioro por el tiempo que tardan en atenderlo. Y otra, que el personal médico ya hoy no está actuando al 100%, por lo tanto eso también puede generar pérdidas de vida. Es decir, usted de alguna manera está diciendo, esto ya sucedió, el sistema ya colapsó. Si estuviera en sus manos, iría a una restricción mucho más severa entonces. No tengo ninguna duda. Yo creo que las medidas de restricción llegan tardíamente y son insuficientes, porque la situación es dramática, ese es el problema.
Y me parece que lo primero que tenemos que hacer es coincidir en la gravedad del diagnóstico. Porque esto es como tratar a un paciente. Si usted hace un diagnóstico equivocado, el tratamiento no va a servir o incluso puede ser peor. Entonces, si nosotros verdaderamente estamos de acuerdo en que hay una catástrofe sanitaria en ciernes, las medidas deben ser extremas. Por eso, a mí me parece una puerilidad discutir en este momento acerca de la presencialidad en las clases. Es absurdo. Vamos a ver irremediablemente esas imágenes que vimos en otros países de médicos que nos cuentan que tuvieron que elegir a un paciente para darle la cama y al otro dejarlo morir, entonces. La verdad que es un escenario que yo preferiría evitar. Incluso hoy apareció una médica en Olavarría dando testimonio de esa situación. No está todo dicho, los hechos no están trágicamente escritos. Podemos todavía hacer cosas, podemos minimizar el impacto de este desastre sanitario que estamos viviendo, pero para eso hay que actuar sin demoras. Cada uno de nosotros tiene que asumir su responsabilidad individual, usar barbijo, mantener la distancia, no hacer reuniones, pero claramente cuando las responsabilidades individuales son insuficientes, si este es el caso, el Estado debe ejercer las suyas propias. Lamentablemente, las medidas que ha implementado el gobierno son resistidas de una forma criminal. Y yo digo que criminal porque resistir estas medidas va a llevar a que haya muchos muertos. Claramente, pero se lo voy a preguntar, si se satura el sistema sanitario, se eleva la cantidad de muertos porque ustedes no pueden salvar esas vidas. Pero claro, como usted decía claramente recién, me parece muy atinada su observación. Hay pacientes que se están tratando en forma retardada. Por ejemplo, una de las conclusiones de nuestro estudio, nosotros hicimos un estudio el año pasado, en 2.000 pacientes críticos ventilados mecánicamente, era que el mes de internación era un determinante independiente de la mortalidad, de modo que si con la misma enfermedad, con la misma gravedad, con los mismos años, con las mismas comorbilidades, con el mismo tratamiento, usted se internaba en abril o mayo, le iba mucho mejor que en septiembre o octubre. Esto es por la tensión del sistema, por la fatiga. Y otra de las observaciones era que la intubación y la ventilación mecánica fuera de la terapia intensiva también es un determinante independiente de la mortalidad, y esto se está dando cada vez más frecuentemente. Por eso, el sistema sanitario... Acláreme ese punto que yo no lo comprendo, ese punto. ¿Cómo es? Bueno, actualmente muchos pacientes se intuban y se ventilan mecánicamente afuera de las terapias intensivas, en un servicio de emergencia, en una ambulancia. Yo he vivido situaciones patéticas en relación con esto recientemente. Entonces, cuando la intubación y la ventilación mecánica no se inicia en la terapia intensiva, esto está asociado a mayor mortalidad. Porque mucha gente, a mí me ha pasado con personas cercanas a mí, que dicen, no, me trajeron el oxígeno a casa porque no había lugar. No es lo mismo. No, lógico, y todos estos son signos de colapso. Y esta realidad no se puede ocultar, no se puede tapar el sol con las manos. Doctor, la verdad que todo lo que nos ha dicho, porque son opiniones que uno a veces vierten, pero que venga de usted, es muy fuerte. Estamos todos acá los compañeros, agobiados por lo que nos está contando. Bueno, espero que el gobierno lo entienda. Yo me quedo también con una parte que usted dijo, que estas medidas que están siendo resistidas por el gobierno de la ciudad, tomadas por el gobierno nacional, de todas maneras son insuficientes. Está bien lo que... Lamentablemente creo que sí, porque estamos en una situación extrema. Estamos en tiempo de descuento y perdiendo por goleada.
Doctor Dubin, muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Buenos días. ¿No? Ustedes supongo que deben haber quedado ahí en el piso también impactados con todo esto, Fer. Sí, dio dos datos clave, ¿no? Uno, me parece esto que la gente está horas dando vueltas para conseguir una cama, ese primer dato, y después el otro, ¿no? Que él mismo reconoce que su personal, el que trabaja en terapia intensiva, tiene tal nivel de fatiga que no puede atender a la gente como corresponde, y eso se traduce en pérdida de vidas, dijo. O sea, eso cuesta vidas. Realmente son dos datos tremendos, ¿no? Que nosotros a veces lo conversamos, pero que lo diga el jefe de la unidad de terapia intensiva del sanatorio más importante del país, o uno de los más importantes del país, realmente ya hay poco para agregar. Y además, lo que dijo, me parece hasta ridículo que se esté discutiendo si tiene que haber clases presenciales o no. O sea, dijo, es una estupidez increíble que estemos en ese nivel de discusión con lo que él está viendo todos los días, ¿no? Es que está bien definido que es una estupidez, ¿no? Qué discusión tan liviana hoy por hoy. Pero es que enfrente discuten de absolutos, es decir, y es siempre así con Juntos por el Cambio, como era con Cambiemos, es decir, discuten de absolutos que durante 15 días los pibes vuelvan a modalidad virtual, equivale a que destruir la educación. Sarmiento, hay una brochette de paparulos conocidos que hacen por Instagram, viste, la campaña, cine, educación, no sé qué. Nadie está hablando de educación, no se trata de educación, se trata de unos cuantos días de vuelta a pasar de presencial a virtual. Y como decía el doctor reciente, es una catástrofe, estamos perdiendo por goleada, y tenemos una oposición tóxica, pero también medios tóxicos, porque sin los medios no existiría esta locura de venir a hablar de absolutos, como si la discusión fuera sobre absolutos. Sí, Roberto, yo tengo un dato para agregar. Ayer en la televisión salió el director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, en una entrevista muy similar también, en tono y en preocupación, y contó que, bueno, en el Hospital de Clínicas están al 100% de ocupación de las unidades de terapia intensiva, y que se armó un comité de ética para acompañar a los médicos terapistas en la decisión de elegir a quién le dan cama y a quién no, y quién sobrevive y quién no, porque la carga es tan grande para los profesionales que no pueden hacerlo solos. Entonces se armó un comité de ética para acompañar las decisiones de los médicos, y al mismo tiempo comentó que para elegir a quién le dan cama o para elegir a quién tratan y a quién no, se hace un sistema que se llama un triage, que es un sistema de selección de los pacientes con más probabilidades de sobrevivir. O sea, esto está pasando. Y te lo están contando los médicos, que incluso tienen que generar herramientas de contención emocional y profesional para los médicos que no dan abasto por una cuestión de cansancio físico, pero también por una cuestión de carga emotiva. No debe ser fácil para un terapista, más allá de que una cuestión técnica, elegir a quién le dan cama y a quién no. Y para eso están armando equipos de trabajo que los acompañan en este sentido.